Hola a todas, perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie. Ya me acabo de enterrar, y a mi mamá también. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Las impactantes imágenes vistas al comienzo, aunque parecen sacadas de una película de terror, se hicieron virales en las últimas semanas y muestran los últimos momentos con vida del estilista colombiano Mauricio Leal, quien falleció junto a su madre a manos de su propio hermano. El caso ocurrido en 2021 se convirtió en uno de los crímenes e investigaciones más mediáticas de Colombia, moviendo las fibras de millones de personas que se mostraron conmocionados con la escabrosa historia. Hoy este caso vuelve a ocupar los titulares de la prensa, tras la divulgación de este video, que jamás fue revelado durante la investigación. Si quieres conocer todo lo que sucedió y qué motivó a Jonier Leal a acabar con la vida de su propia madre y de su hermano, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Mauricio Leal. Acompáñenme a ver todos los detalles. Mauricio Leal Hernández nació el 25 de noviembre de 1974 en el municipio de Cartago, ubicado en el Valle del Cauca, en Colombia. Era hijo de Marlene Hernández Tavares y Nelson Leal Santos. Tenía un hermano mayor llamado Jonier Rodolfo Leal Hernández, y a lo largo de su vida llegó a tener 4 medio hermanos, tanto por parte de su padre como de su madre. El menor de ellos se llama Carlos Andrés García Hernández. Aunque pasó la mayor parte de su infancia en el eje cafetero, Mauricio vivió la mayor parte de su vida en Cali. Siempre fueron una familia muy unida, que luchaba por salir de las dificultades. De niños, Jonier y Mauricio eran casi inseparables, estudiaban en el mismo colegio y tenían las mismas amistades. Sin embargo, la infancia de los hermanos estuvo marcada por altibajos. Sus padres no se llevaban bien, por lo que tuvieron que crecer en un ambiente de constantes peleas. A pesar de esto, la personalidad de Mauricio siempre rebosaba carisma y alegría, y él buscaba el lado positivo de las cosas. Desde pequeño mostró un gran interés por la peluquería. Le fascinaba ver cómo un simple corte de cabello podía cambiar completamente el estado de ánimo de una persona. Al notar esto, su madre trató de estimularlo y se inscribió en un curso de estilismo, permitiendo que Mauricio la acompañara. A él no lo dejaban asistir a clases, pero observaba todo desde una ventana. A los 15 años su vida cambió cuando sus padres se separaron. Fue el propio Mauricio quien sugirió la separación, cansado de las constantes disputas. Tras la ruptura, su padre dejó de ayudarlos económicamente, por lo que Mauricio asumió el rol de hombre de la casa y comenzó a trabajar para ayudar a su madre con la economía del hogar. La familia se mudó a Cali, donde el joven tuvo diversos trabajos. Se despertaba a las 3:30 de la madrugada para vender arepas, luego asistía a la escuela y a la iglesia, y por la tarde empacaba paquetes en una empresa de encomiendas. Así transcurrió su vida durante casi 2 años, en los cuales prácticamente solo dormía unas 4 horas diarias. Esto para poder cumplir todas sus tareas y ayudar a su madre económicamente. Sin embargo, a los 17 años encontró su vocación al comenzar a trabajar como ayudante en una peluquería. Esta oportunidad surgió luego de conocer a una señora en la iglesia que le ofreció este trabajo. Aunque al principio solo tenía ciertas tareas como lavar el cabello y barrer, estaba decidido a forjar una profesión. Mientras realizaba estas simples tareas, observaba cada detalle en su entorno para entender cómo funcionaba aquel mundo. Después de un mes, Mauricio se sintió listo para convertirse en peluquero y le pidió a su jefa la oportunidad de mostrar su potencial con las tijeras. Gracias a esto, los clientes y sus colegas notaron su don natural y se convirtió en el peluquero estrella del lugar. La noticia se esparció por la ciudad y todos querían que él les cortara el cabello, no solo por su habilidad, sino también por su carisma y su buen trato.
Trabajó varios años allí hasta que finalmente decidió abrir su propio local, llamado Mauricio Leal Peluquería. Su nombre ya era sinónimo de calidad y los clientes no tardaron en llegar. Tuvo tanto trabajo que al final contrató a más empleados, incluyendo a su propio hermano Jonier. Y aunque él no sentía la misma pasión por Mauricio por la peluquería, estaba dispuesto a trabajar para ganar dinero y contribuir al éxito del negocio. Años después, Mauricio tomó la decisión de irse a Bogotá para seguir avanzando en darle un rostro distinto al mundo del estilismo y la belleza. Instauró un nuevo concepto de peluquería que fue creciendo exitosamente, y su fama subió rápidamente como la espuma. Atrajo a unos clientes muy especiales. Entre las personas que peinaba había reinas de belleza, actrices y cantantes. Los nombres de Carolina Cruz, Lina Tejero, Laura Acuña, Cristina Umaña y Andrea Nocetti resonaban en su salón. A pesar de su estatus de celebridad, Mauricio seguía siendo una persona dulce y carismática. Su talento lo llevó a aparecer en portadas de revistas, programas de televisión, semanas de la moda e incluso en películas. Su apodo Maito se convirtió en sinónimo de calidad y estilo. En 2006 decidió dar otro paso importante en su carrera y se asoció con una de sus habituales clientas para abrir un salón en Miami, Florida, al cual llamó InCommerce S.A. Al principio todo parecía ir bien. Mauricio estaba cumpliendo uno de sus sueños, pero esto duró poco, ya que se descubrió que la mujer con la que estaba asociado era la nuera del líder del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. Debido a este vínculo fue incluido en la lista Clinton, que enumera organizaciones y personas con dinero proveniente del narcotráfico. Aún se desconoce si Mauricio sabía o no de los vínculos de su socia con esta actividad, o si fue víctima de un engaño. Lo cierto es que al estar relacionado con esto, todas sus cuentas y bienes fueron embargados, obligándolo a cerrar su local en Miami. Debido a los problemas legales, Mauricio puso al frente de sus locales en Colombia a su madre, quien era la persona a la que más amaba y en quien más confiaba. Esta decisión generó cierta molestia en su hermano Jonier, pues sentía que era él el que tenía que estar al frente, pues estaba dedicado completamente a los negocios de su hermano. A pesar de estos obstáculos, el estilista logró recuperarse. Volvió a Bogotá, donde continuó con su negocio y su clientela siguió confiando en él. Reunió una buena suma de dinero y compró un lujoso condominio, donde se instaló a vivir junto a su madre. Para el año 2017 tuvo que someterse a una cirugía, pues durante 14 años padeció de pseudoartrosis, una enfermedad que se presenta cuando un hueso no sana correctamente después de una fractura, provocando falta de movilidad y un intenso dolor en el área afectada. Este padecimiento le causaba a Mauricio un dolor constante en la espalda y el pecho, por lo que decidió someterse a la operación. Luego de esto no pudo ejercer su profesión durante casi 2 años. Aún así continuó cosechando más éxitos. Mientras la fama de Mauricio subía, la suerte de su hermano Jonier iba de mal en peor. Para el 2019 intentó abrir su propio espacio de belleza, pero debido a la emergencia sanitaria mundial, el negocio se fue a la quiebra y tuvo que cerrar, quedando con muchas deudas que sumaban alrededor de 300 millones de pesos colombianos, lo que podría ser alrededor de $74,000 en este momento. Pero los problemas de Jonier no eran solo financieros. También atravesaba una crisis en su matrimonio, el cual terminó por desmoronarse, y para mediados de 2021 se separó de su esposa, Luz Helena Betancourt, con quien había tenido 3 hijos, sobrinos de Mauricio a quienes ayudaba económicamente para costear sus estudios. Al ver la situación de su hermano, Mauricio decidió tenderle la mano, y no solo le ofreció trabajo en su peluquería, sino también lo invitó a vivir con él y su madre en su lujosa casa. Además, le dio importantes sumas de dinero para que pudiera pagar sus deudas. Para ese momento, a sus 47 años, Mauricio parecía tenerlo todo. Era reconocido no solo en su país como uno de los mejores estilistas, sino también en el extranjero. Sin embargo, su corazón guardaba varias tristezas. Una de ellas era saber que su medio hermano menor, Carlos Andrés, purgaba una condena de 15 años de prisión desde 2016. Esto por haber abusado sexualmente de su hijastra de 14 años. Mauricio había intentado ayudarlo económicamente, pero sabía que su condición era difícil. Pero eso no era lo único que afligía al estilista. También tuvo que afrontar el fallecimiento de su padre debido a las complicaciones de la emergencia sanitaria mundial, y también su madre estaba recuperándose de un agresivo cáncer. A pesar de sus penas, él se mostraba optimista y positivo, e incluso tenía varios planes en puerta.
Uno de estos sueños era la apertura de un restaurante contiguo a su peluquería, llamado Maito Leal Coffee Lounge Bar. También tenía planeado inaugurar una nueva sede de su peluquería. Asimismo pensaba abrir en Cartagena otra más, pues tenía clientela de la región Caribe e incluso quería escribir un libro. Sin embargo, algo terrible sucedió el 22 de noviembre de 2021 y todos estos planes quedaron truncados. Ese día era crucial para la carrera de Mauricio, ya que firmaría un contrato como asesor en el concurso Miss Universo Colombia. Además de eso, su agenda estaba completa de compromisos con personas destacadas, incluida la cantante Fanny Lu, pero él jamás llegó a ninguna de estas citas. A lo largo de la mañana, la ausencia de Mauricio empezó a inquietar a sus empleados y varios de sus clientes, incluida la artista Fanny Lu, quien necesitaba su ayuda urgente para escoger el vestuario para un evento. La artista intentó comunicarse con él varias veces sin éxito. También lo hizo su directora de marketing y mano derecha, Karen Ruiz, quien además era la hija de su chofer, Jair Ruiz. A pesar de las insistencias de ambas personas, Mauricio no respondió ninguna llamada, e incluso parecía que en algunas ocasiones desviaba las mismas. Esa mañana en la peluquería estaban haciendo la decoración navideña. El chofer de Mauricio era el encargado de montar el arbolito, por lo cual todos estaban en el local desde muy temprano. Karen le preguntó a su padre si sabía algo de su jefe y este le dijo que cerca de las 6 de la mañana, Mauricio le había mandado un mensaje para decirle que no llevara a la empleada doméstica a la casa porque él quería descansar. Jair le comentó a su hija que esto lo había extrañado, ya que Mauricio siempre enviaba notas de voz, pues no le gustaba escribir ya que tenía muchos errores ortográficos. Además, casi nunca lo llamaba por su nombre, y en ese texto sí que lo hizo. Bastante preocupada, Karen llamó a Jonier para saber si él sabía algo de su hermano. Este le dijo que por la mañana él había salido muy temprano de casa, que Mauricio y su madre aún dormían. Ya cerca del mediodía, la ausencia de Mauricio tenía a todos desconcertados, porque él jamás en todos sus años de carrera había faltado a ningún compromiso. Jonier, quien tampoco había ido esa mañana a la peluquería, comenzó a llamar insistentemente a Jair para que fuera hasta su casa a ver qué le pasaba a Mauricio. Sin embargo, él estaba haciendo algunas compras para las decoraciones y le dijo que no podía hacerlo en ese momento. Pero Jonier continuó insistiendo, le dijo que lo pasaría buscando por la peluquería para que lo acompañara hasta la casa, y de esta manera los dos hombres fueron hasta la vivienda. Cuando llegaron, Jonier le entregó las llaves al conductor para que entrara primero. Al hacerlo, sintió un escalofrío en el cuerpo. La casa estaba en total silencio y se sentía un ambiente extraño y pesado. Ambos subieron a la habitación de Marlene, pero no había nadie, y la recámara estaba totalmente arreglada. Decidieron entonces ir al cuarto de Mauricio, pero se encontraron con que la puerta estaba cerrada con llave. Tocaron y llamaron varias veces, pero no obtuvieron respuesta. Jonier le dijo a Jair que llamara a la policía, pero él le dijo que buscaría la manera de entrar por una ventana posterior de la habitación, que aunque siempre estaba con seguro, casualmente ese día no tenía el pasador puesto. Lo que encontró Jair en la habitación fue espeluznante. Sobre la cama estaba Mauricio con varias heridas y un cuchillo clavado en la zona abdominal, con sus manos alrededor del mango. A su lado, cubierta con las sábanas y el cubrecama, también estaba Marlene de 67 años con varias heridas. Inmediatamente dieron parte a la policía, que llegó al lugar más o menos a las 4 de la tarde. Los cuerpos presentaron heridas con un arma cortopunzante. Además del objeto filoso en el cuerpo de Mauricio, los peritos hallaron el mango de otro debajo de una de las almohadas. Los fiscales hallaron en la mesa de noche un celular, una caja de pastillas para dormir, una copa y un vaso de vidrio. Esto estaba junto a una carta, la cual al parecer era una nota de despedida del estilista. El escrito decía textualmente lo siguiente: «Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Con todo mi amor, perdóname mamá. 1124». Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para determinar las causas del deceso. Basados en la carta, los detectives manejaron como primera hipótesis que Mauricio podía haberle quitado la vida a su madre y luego acabado con la propia. Según la información que dio Jonier a las autoridades, él esa mañana, al darse cuenta que ni su hermano ni su madre contestaban el celular y que Mauricio había incumplido las citas que tenía ese día con sus clientes, decidió ir a casa y ver qué ocurría. Fue precisamente Jonier quien les dio a las autoridades la información que necesitaban para iniciar sus investigaciones.
Les confirmó a los investigadores que Mauricio sufría de una enfermedad crónica y de un dolor muy fuerte que le generaba el consumo de medicamentos analgésicos, por lo que pensó que quizás esa pudo haber sido la razón para acabar con su vida. Pero para los agentes más experimentados, la escena parecía la de un crimen. Los cuerpos estaban demasiado acomodados y algunas lesiones de Mauricio parecían ser defensivas. A pesar de sus sospechas, debían esperar los resultados de los análisis forenses de los dos cuerpos como de los objetos filosos, esto para descartar cualquier hipótesis. Mientras se hacían todas las pericias, la trágica noticia pronto se viralizó, y el mundo del espectáculo se conmocionó por la noticia del fallecimiento del prestigioso peluquero y su madre. El 26 de noviembre, en una funeraria de la ciudad, familiares y amigos le dieron el último adiós a Mauricio y su madre. El sepelio fue conmovedor, y al final los presentes arrojaron globos blancos al aire para rendir homenaje a los difuntos. Muchos de los amigos de las víctimas pidieron públicamente que se investigara el caso a fondo, pues no creían que Mauricio hubiese acabado con la vida de su propia madre, ya que eran muy unidos, y tampoco creían que hubiese atentado contra su propia vida, ya que era una persona muy exitosa. Entre los que insistían a la policía y a la fiscalía que esclarecieran los hechos se encontraba Jonier, quien apareció en varios medios locales dando algunas entrevistas. Fue algo muy duro, entrar a ese cuarto, porque primero entra el chofer de mi hermano, perdón, y luego entro yo y vemos ese cuadro. Todo nos empezó a temblar a él y a mí, nos quebrantamos mucho en ese momento, llamamos a la policía, luego llegaron los guardas de la unidad, luego llega la policía, luego llega CTI, al final llega medicina legal y Dios mío, ¿qué pasó aquí? Mientras el mundo y los familiares de Mauricio y su madre trataban de digerir la dolorosa noticia y buscar respuestas, las autoridades iniciaron las investigaciones, las cuales a medida que transcurrieron las semanas fueron desvelando una turbia verdad que terminó por conmocionar a todo el país. Lo primero que hicieron los detectives fue analizar la carta. Si bien los grafólogos determinaron que era la letra de Mauricio, había trazos irregulares y cambios de presión, como si lo hubieran forzado a escribirla. Los números 1124 que estaban escritos al parecer coincidían con la fecha en la que Mauricio cumpliría 48 años, el día 24 del mes 11, que es noviembre. Al recibir esta información, los detectives comenzaron a pensar que tal vez Mauricio podría haber sido obligado a escribir la nota antes de que quedara sin vida. Por ende, debían descubrir quién estaba detrás de todo esto. Volvieron entonces a interrogar a Jair, el chofer de Mauricio, y a Jonier. En el caso del chofer, él señaló que le había parecido raro el comportamiento de Jonier en la casa el día que encontraron los cuerpos. Dijo que él había intentado resucitar a Mauricio, pero Jonier le dijo que no hiciera nada porque iba a contaminar la escena del crimen. Por otra parte, Jonier se mostró confiado durante los interrogatorios. En esto relató detalles de los eventos del día que encontró los cuerpos de su madre y hermano. Explicó que él tomaba pastillas para dormir y que no había escuchado nada durante la noche. A la mañana siguiente tenía que ir a ver a un familiar antes de pasarse por la peluquería. Y lo último que supo de Mauricio fue que estaba durmiendo junto a su madre. Dijo que los vio en la cama y los dejó así. Las autoridades fueron revelando los resultados preliminares de los estudios forenses. En el cuerpo de Marlene se encontró que presentaba una herida a la altura del abdomen, y la causa de su deceso fue catalogada como un homicidio. En el caso de Mauricio debían esperar otros estudios, ya que presentaba golpes en el cuerpo de distinto tipo, incluyendo hematomas en los brazos y antebrazos. Aunque no se especificaron el tamaño ni la ubicación de estas lesiones, su presencia sugería que podían haber sido producidas durante un momento de defensa o un combate. Esto hizo que el caso se volviera muy sospechoso y se inclinara hacia la hipótesis de que a ambos les habían quitado la vida. Los antebrazos, siendo áreas de defensa, también indicaban que Mauricio probablemente intentó protegerse. También llamó la atención de los forenses la ubicación de las lesiones de Mauricio, pues si era diestro, el hecho de cruzar un arma para causarse lesiones del lado contrario implicaba un desgaste de energía innecesario. Las heridas de su madre también parecían haber sido hechas por una persona zurda. Una de las heridas que tenía Mauricio era muy profunda y se determinó que si él mismo se lo hubiese infligido, a la tercera cuchillada no habría tenido la misma fuerza para llegar tan profundo. Estas inconsistencias comenzaron a tergiversar y esclarecer otros aspectos del caso. Finalmente, el misterio se desveló el 15 de diciembre, cuando se obtuvieron los resultados finales del informe forense.
Estos revelaron que en efecto a Mauricio y su madre les habían quitado la vida, por lo cual la policía estaba ante un doble crimen. Además, según los estudios toxicológicos, ambas víctimas tenían una sobredosis de un poderoso relajante, usado por personas que no pueden conciliar el sueño. Este relajante coincidía con los blísteres vacíos hallados en la mesita de noche de la habitación de Mauricio. Cuando se tuvo claridad de que se trataba de un doble crimen, se llegó a pensar que podía ser un ajuste de cuentas debido a la cantidad de dinero no declarado que Mauricio poseía. Se mencionó cuánto ganaba por mes y su cruce con un cartel del narcotráfico. La investigación reveló que se habían hallado movimientos inusuales e irregulares en los comercios de Mauricio, con incrementos significativos en poco tiempo, lo que muchas veces solía ser sinónimo de un lavado de dinero. Además, también se dieron a conocer varios detalles intrigantes. Entre ellos se encontraron pagos realizados por una mujer llamada Viviana Nule Velilla, hermana de los hermanos Nule, quienes fueron condenados por el escándalo del carrusel de la contratación, un hecho de corrupción sobre obras públicas ocurrido en 2010 en Bogotá. Aunque Viviana afirmó que los pagos hechos a Mauricio eran por servicios de peluquería y manicura, la fiscalía investigó si estos movimientos estaban relacionados con el lavado de dinero. Por parte de las actuaciones de la fiscalía, incluyeron el allanamiento en varias propiedades del estilista, entre ellos su famoso salón de belleza. El Estado tomó posesión del dinero de Mauricio, casi 1.600 millones de pesos colombianos, los cuales eran equivalentes a $400.000. Estos estaban en una cuenta que estaba bajo la lupa de las autoridades. Y es que para ese momento el patrimonio del hombre ascendía a más de 4.022 millones de pesos colombianos, lo que serían casi $1 millón. Los agentes comenzaron entonces a investigar el pasado del estilista, buscando enemigos que pudieran haber cometido el crimen. Consideraron los supuestos vínculos que tenía con el narcotráfico y teorizaron que quizás había revelado información comprometedora, lo que podría haber llevado a que le quitaran la vida. Aunque Mauricio era conocido por su gran corazón y era muy querido por muchas personas, también era de conocimiento público que muchos lo envidiaban, por lo que los detectives también manejaron la hipótesis de que los peluqueros rivales podían haber acabado con su vida para sacarlo del medio y quedarse con sus clientes. A pesar de estas hipótesis, la realidad era que el arma utilizada en el crimen había sido sacada de la cocina de Mauricio, y no había señales de que las puertas o ventanas hubiesen sido forzadas. Con esto en mente, los investigadores decidieron centrarse en el círculo cercano del hombre. En un principio su chofer estuvo bajo investigación, pero él siempre dijo que Jonier se había comportado de manera sospechosa. Comentó también que no era habitual que su jefe durmiera hasta tan tarde ni que cancelara sus compromisos. Comentó que había notado algunas cosas extrañas en el mensaje que Mauricio le había mandado esa mañana para que no fuera a la casa, pues él solía llamarlo Baby, y en el escrito lo llamó por su nombre. Asimismo, Jair relató que en una reunión con la abogada de Mauricio, Jonier hizo comentarios insinuando que él sería el único heredero y que quería vender la casa. Además, insistió en preguntarle a la abogada qué pasaría con la herencia si él iba preso. Estos detalles, aunque insignificantes, a primera vista se volvieron cruciales en la investigación. Jair fue descartado como sospechoso porque tenía una coartada sólida, y además él no tenía llaves de la casa de Mauricio. Su testimonio fue crucial para los investigadores, convirtiéndose en uno de los testigos clave de la fiscalía. A partir de este testimonio, las autoridades centraron su atención en Jonier, quien para ese momento ya mostraba un comportamiento sumamente extraño. Empezó a dar entrevistas en los medios de comunicación vistiendo una chaqueta que le pertenecía a su hermano Mauricio. Declaró que él se haría cargo de las peluquerías de su hermano. Además, repetía insistentemente que Mauricio le había arrebatado la vida a su madre y se había quitado la propia, cuando esto ya se había descartado por la policía. Para terminar de girar las sospechas hacia él, se hizo pública una supuesta disputa que Jonier mantenía con Mauricio por razones económicas. En este punto, el hermano de la víctima empezó a ser señalado como un presunto involucrado, porque junto a sus hijos sería el beneficiario de los bienes de Mauricio. Asimismo, la policía descubrió que apenas un día después de hallar los cuerpos de su madre y hermano, Jonier comenzó el proceso para repartirse los bienes de Mauricio, lo que también levantó sospechas debido a la rapidez con la que estaba actuando. Sin embargo, Jonier negó esas acusaciones y afirmó que no tenía conocimiento de las finanzas de su hermano y que la fiscalía había congelado las cuentas bancarias de la peluquería.
Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se realizaron allanamientos en la casa de Mauricio, además del levantamiento de los registros telefónicos de los celulares de ambas víctimas y de Jonier, los cuales arrojaron resultados muy relevantes. Al revisar las cámaras de seguridad del conjunto residencial, los agentes vieron que el 20 de noviembre a las 9:59 de la noche, Mauricio ingresó a la casa, y casi una hora después, a las 10:52, llegó Jonier. Este último volvió a salir el 21 de noviembre al mediodía para comprar comida, regresando a casa a las 2 de la tarde. Casi 4 horas después se fue a una fiesta familiar. Según los registros telefónicos, a las 7:14 de la noche, Marlene envió una nota de voz agradeciéndole que le cuidara a sus mascotas. Ay, tan bello, gracias por tenerme mis niñitos tan bellos, que Dios los bendiga, saludes. Posteriormente, mientras Jonier estaba en su reunión, recibió otra nota de voz, ahora de Mauricio, a las 9:15 de la noche, en la que le pedía que le comprara unas galletas. John, un favor, solo si se puede, porque yo sé que es engorroso. O de pronto vienes ya cansado. ¿Me puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral? El paquete completo que trae varias galletas adentro. Porfa, yo te doy el dinero acá. Solo se alcanza, ¿vale? Porque no lo hacen como un compromiso. Gracias. Luego, a las 11:37 de la noche del domingo, Jonier fue captado por las cámaras de seguridad regresando a la casa. Finalmente volvió a salir casi 12 horas después, a las 11:19 de la mañana del 22 de noviembre, momento en el cual se comunicó con Jair para decirle que él no estaba en la vivienda, lo cual era una absoluta mentira. Y es que según el análisis forense, el crimen ocurrió entre las 11:45 de la noche del 21 de noviembre y las 5:53 de la mañana del día siguiente. Esto probaba que Jonier había sido la única persona en la casa cuando ocurrieron los hechos, pues parecía imposible que alguien que no fuese residente pudiese ingresar sin ser captado por las cámaras. Además, demostraba que había mentido en su primera declaración a la policía. Pero estas no fueron las únicas pruebas que los agentes encontraron para acusar al hombre. Durante el allanamiento en la residencia, los peritos descubrieron una gota de sangre en las escaleras y otra más en una toalla del baño que utilizaba Jonier. Ambas muestras pertenecían a Marlene y una persona con un vínculo de consanguinidad con ella. Pero esto no era todo. Al destapar la cañería del baño de la habitación de Mauricio, encontraron sangre humana. Lamentablemente, esta no pudo ser identificada. Además, en el sanitario de Jonier se toparon con varios elementos de limpieza y un trapeador. Al ser consultada por estos productos, la empleada doméstica de Mauricio aseguró que ella siempre los dejaba en la zona del aseo, y no donde fueron encontrados por los investigadores. También tomaron nota de que el lado de la cama de Mauricio estaba lleno de sangre, pero donde estaba el cuerpo de su madre no había ningún rastro. Como si esto fuera poco, las sábanas de la cama de la mujer estaban recién cambiadas y completamente limpias. Todo esto llevó a los detectives a la conclusión de que a Marlene no le habían quitado la vida en el lugar donde fue encontrada, sino que su cuerpo había sido trasladado por la escalera desde el tercer piso donde estaba su habitación al segundo piso donde estaba la habitación de Mauricio y donde le quitaron la vida. Los agentes pensaron que Jonier era el culpable del doble crimen y que había limpiado cuidadosamente el lugar de los hechos. Su objetivo había sido que las autoridades creyeran que se trataba de una pérdida de vida voluntaria y no de un hecho violento. Con esta información empezaron a investigarlo en calidad de sospechoso. Descubrieron que tenía un corte en la mano, el que él aseguró se había hecho con unas tijeras en su trabajo. Sin embargo, este corte era totalmente compatible con el arma que habían utilizado para quitarle la vida a Mauricio y Marlene. Además, pudieron constatar que en efecto Jonier tenía muchas deudas, algunas de las cuales habían sido saldadas días después de la muerte de Mauricio, cuando él retiró fuertes sumas de dinero de las cuentas de su hermano. Como si esto fuera poco, al intervenir su celular, los agentes descubrieron que Jonier había mentido. Él había dicho que la noche del 21 de noviembre se había tomado una valeriana para dormir, pero según el informe del tráfico de datos de su teléfono, había estado navegando en internet y en redes sociales hasta altas horas de la madrugada. Recordemos que fue justamente en este horario en el que se produjeron los crímenes, y él había dicho que estaba dormido. Todo apuntaba a que Jonier había sido el culpable e intentó borrar las evidencias del crimen. Manipuló los cuerpos, limpió la escena del crimen, suplantó la identidad de su hermano en el mensaje de texto enviado a Jair y también trató de fabricar por completo toda su coartada.
También se sabe que Jonier mandó varias notas de voz a su madre y a Mauricio por la mañana. Esto para hacer entender de que él se había ido de la casa y que no sabía nada de ellos. Hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer. Llegué anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos. Maito, ahí te mando el recibo de la transferencia, ¿vale? Dios te bendiga. Te quiero mucho. Con todo este arsenal de pruebas, el 14 de enero de 2022, la Fiscalía detuvo al hombre. Lo acusó de doble homicidio agravado, sevicia y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de prueba. Los agentes se presentaron a las 9 de la noche en su vivienda para detenerlo. Él no se resistió y acató todas las órdenes. Simultáneo a su captura, la Fiscalía ocupó 2 inmuebles, 2 automóviles y una motocicleta de Mauricio. Y también afectó con medida de toma de posesión negocios de 2 sociedades y 2 establecimientos de comercio del hombre, pues se descubrieron que tenían un origen ilícito por lavado de dinero. El 18 de enero de 2022 se realizó la audiencia de imputación de Jonier, la cual fue transmitida por internet. En ella el hombre sostuvo que él jamás le había puesto una mano encima a su madre o a su hermano. Durante la diligencia, el fiscal del caso reveló detalles escalofriantes sobre sus investigaciones. En su argumentación, el fiscal aseguró que tenía material probatorio de que Jonier había sido la única persona que había estado en la residencia en la noche y madrugada del crimen, aparte de las víctimas. Las víctimas fallecen entre las 23:45 del domingo 21 de noviembre del año 2021 a las 5:53 del lunes 22 de noviembre del año 2021. El Ministerio Público hizo una reconstrucción de los hechos también de esa fatídica noche. Según la acusación, Jonier estuvo planeando el crimen durante los 4 meses previos al hecho. Se instaló en la vivienda que compartían su madre y su hermano con el pretexto de que tenía problemas con su esposa, y así pudo conocer bien la ubicación de los elementos de la casa y de los objetos que utilizaría para quitarles la vida. En algún momento, y no se sabe cómo, de la noche del 21 de noviembre de 2021, Jonier obligó a su hermano y a su madre a tomarse 9 pastillas sedantes cada uno y esperó a que surtieran efecto. Durante la madrugada los atacó con el objeto filoso, primero a su madre mientras dormía en su habitación, luego la desplazó hasta el cuarto de su hermano y allí también lo atacó. Luego de esto hizo un largo recorrido a la cocina para conseguir otro objeto filoso, con el cual le provocó varias heridas a su hermano. Mientras Mauricio estaba indefenso, Jonier consiguió que redactara la carta donde decía que le dejaba todo su dinero. Luego de esto modificó toda la escena para hacer creer a todos que Mauricio le había quitado la vida a su madre y luego se había quitado la vida a él. Cambió las sábanas de la cama de Marlene y utilizó productos de limpieza para eliminar cualquier rastro de sangre. La fiscalía le hizo conocer al hombre que si aceptaba los cargos podía tener una rebaja de hasta el 50% de su pena. Pero Jonier, previo a una consulta con su abogado defensor, no aceptó los hechos. Esto significaba que podía enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel sin un derecho a rebaja. Su abogado insistió al juzgado que el juicio debía anularse por una supuesta vulneración al debido proceso. La jueza de garantías no aceptó sus argumentos y mantuvo la legalidad de la captura y la imputación de los cargos. Luego de esto, Jonier aceptó un preacuerdo de la acusación, en el cual se dijo que se declararía culpable a cambio de una reducción de 27 años y 6 meses de su condena, y una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes. Sin embargo, días después su abogado solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se realizara un examen psiquiátrico y de salud al hombre, para determinar si estaba consciente o no a la hora de que le quitó la vida a su madre y a su hermano. El abogado sostuvo que de llegar a ser declarado inimputable por posibles trastornos mentales, Jonier no podía ser recluido en una cárcel común, sino que tenía que ser trasladado a un centro especial. Aclaró que esta petición no implicaba que su cliente se retractase del acuerdo firmado con la fiscalía, sino que era un trámite para verificar si era imputable o no. Aunque no se obtuvo información sobre este proceso, lo que sí se supo es que el 29 de marzo de 2022, Jonier aceptó los cargos en una audiencia pública, pidiendo disculpas al país y también a su familia. Sin embargo, un mes después, para sorpresa de todos, en la audiencia de verificación del preacuerdo, la nueva abogada de Jonier anunció que no aceptarían el trato y se retractó de aceptar los cargos. El hombre declaró que había actuado bajo presión para aceptar el preacuerdo y aseguró que era inocente.
Señaló que era una persona honesta y que solo vivía para servir a su familia, sus hijos y la sociedad. Además, culpó a los medios de comunicación de la supuesta presión de la cual fue víctima, cuando reconoció haber acabado con la vida de su madre y de su hermano. Paralelamente al caso judicial por los crímenes, se generó una disputa por los bienes de Mauricio, la cual implicaba a varios familiares, entre ellos unos tíos del hombre y hermanos de Marlene, y también los propios hermanos de Mauricio. El hombre tenía una fortuna representada en 2 casas, una de ellas donde ocurrieron los hechos, la peluquería que llevaba su nombre, 2 vehículos de alta gama, una motocicleta y una sociedad. Como Mauricio nunca se había casado ni tampoco le quedaban padres o hijos con vida, Jonier sería el único heredero, pero al ser el presunto responsable de la muerte de Mauricio, en la ley colombiana se estipula que era indigno de heredar. Para ese momento apareció una nueva persona que reclamaba el dinero de Mauricio, su medio hermano Carlos Andrés, quien recordemos estaba en la cárcel acusado de abusar de una menor, de su hijastra. Aunque al principio el hombre aseguró que no estaba interesado en la fortuna de Mauricio, algo lo hizo cambiar de opinión y se encontraba recibiendo asesoría legal para ver cómo podía quedarse con la herencia. Sin embargo, para ese momento la Fiscalía General solicitó la extinción de dominio contra todas las propiedades de Mauricio por un presunto lavado de activos en sus peluquerías. Los investigadores hallaron movimientos financieros de dudosa procedencia entre los años 2006 y 2017, en los cuales hubo ingresos bancarios no justificados. También se encontró un depósito de 707 millones de pesos colombianos, lo que serían alrededor de $175,000, y un retiro cercano a 1.902 millones de pesos colombianos, lo que sería casi $500,000 actualmente. Movimientos totalmente inusuales que fueron realizados desde la cuenta de la madre de Mauricio. Un tribunal se pronunció al respecto, dando lugar a la petición del Ministerio Público de la extinción de dominio, por lo que la fortuna de que Mauricio logró amasar durante sus 27 años de trabajo fue puesta bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, lo que establecía que ninguno de sus familiares podía reclamar los bienes. Aunque si los allegados lograban demostrar que tenían derechos legítimos, por ejemplo, mediante testamentos o documentos de propiedad, podrían presentar reclamaciones ante las autoridades competentes. Sin embargo, no se ha conseguido información al respecto y hasta la fecha la herencia de Mauricio continúa bajo custodia de las autoridades. En medio de todo el escándalo generado por el caso y luego de varios meses, finalmente el 12 de mayo de 2023 comenzó el juicio en contra de Jonier Leal. La fiscalía estaba pidiendo 60 años de prisión. Desde la sala de audiencias ubicada en el centro carcelario La Picota, donde estaba recluido, él se declaró inocente. Durante el juicio se presentaron más de 100 pruebas, esto para sustentar que Jonier le había quitado la vida a Mauricio y a Marlene. Algunas de las pruebas más relevantes eran la carta de despedida, la cual según la acusación Jonier había obligado a Mauricio a escribir. También se mostraron los análisis forenses, la secuencia de eventos, los mensajes, las llamadas. Todas estas comunicaciones vinculaban directamente a Jonier con los hechos. Además de eso, también se habló de los mensajes que Jonier le había enviado a Mauricio y a Marlene, cuando ellos ya estaban sin vida y sabiendo que él era el culpable para despistar a las autoridades. Además de esto, subieron al estrado amigos de la familia, quienes dieron cuenta de las peleas que había entre Mauricio y Jonier. Uno de estos testimonios fue dado por Esteban Buitrago, compañero y amigo de Mauricio, con quien él había trabajado durante más de 8 años. Según el testimonio de este hombre, Jonier atravesaba dificultades económicas y era Mauricio quien le pagaba las deudas. También dijo que Jonier sentía envidia de su hermano, no solo por el éxito que tenía en los negocios, sino porque era el preferido de su madre. El testigo también comentó lo que Jair ya había dicho en una ocasión, que luego del crimen, Jonier intentó tomar posesión de las cuentas de Mauricio y de Marlene. También la fiscalía comentó que durante los allanamientos se incautó la considerable suma de dinero en efectivo que pertenecía a Mauricio. En medio del debate apareció un nuevo testimonio. Este buscaba crear una duda razonable sobre la culpabilidad de Jonier. La testigo era una mujer llamada Francisca Teresa Muñoz, quien era amiga de Marlene desde que los niños iban a la escuela. La mujer relató que había permanecido en silencio durante meses debido a un atentado en su contra. Comentó que en una ocasión una persona encapuchada la subió a ella a un automóvil junto con su hijo y le dijo que si hablaba le quitarían la vida.
Sin embargo, comentó que finalmente decidió declarar bajo juramento, porque estaba muy enferma y le quedaba poco tiempo de vida. Francisca apuntó contra el medio hermano de Mauricio, Carlos Andrés. Repito que en ese momento este hombre estaba en prisión. Contó que este hombre la llamaba constantemente y le pedía que hablara con Marlene para que lo sacara de la cárcel. Dijo que estaba furioso con su madre y con Mauricio porque supuestamente no lo habían querido ayudar. Francisca comentó que ella intentaba calmar la situación pero jamás lo consiguió, y que poco antes que sucedieran los hechos, según su testimonio, Marlene le comentó que estaba preocupada porque este hijo la estaba extorsionando. Le dijo que le estaba pidiendo alrededor de $25,000 para supuestamente pagar unos abogados. Según contó Francisca, Carlos Andrés la llamó por teléfono y le dijo que estaba pensando en quitarle la vida a Marlene y a Mauricio porque estaba cansado de esperar y que no lo ayudaban. Al enterarse de este testimonio, Carlos Andrés presentó una demanda en contra de la mujer por falso testimonio, injuria y calumnia. Consideraba que estas acusaciones eran infundadas y afectaban su reputación, pero de este caso no obtuvimos actualizaciones, así que no se sabe qué pasó. El juicio contra Jonier tuvo muchos retrasos por distintos motivos, por eso fue que la justicia tardó mucho en llegar. Pero toda Colombia seguía recordando a Mauricio, y para noviembre de 2023 el caso volvió a ocupar los titulares de la prensa, cuando en una famosa plataforma de streaming se estrenó la serie Historia de un crimen, Mauricio Leal. Este largometraje se centró en el proceso de investigación, el cual realizaba un detective para resolver la incógnita del crimen de Mauricio y su madre. Fue todo un éxito, ya que a los 2 días se posicionó entre los primeros puestos de la plataforma. Para enero de 2024 se llevó a cabo una nueva audiencia solicitada por la defensa de Jonier, en la cual se argumentó que el acusado ya había pasado casi 2 años en prisión preventiva y no se resolvía su situación, resaltando que durante el proceso la Fiscalía no había hecho ninguna solicitud de medida de aseguramiento. Sin embargo, la jueza negó el beneficio de la libertad por vencimiento de términos, señalando que había dilatorias por parte de ambas partes, no solamente de la Fiscalía, sino también de los representantes legales de Jonier. Finalmente, el lunes 26 de febrero de 2024 se declaró al hombre de 51 años culpable de todos los cargos. Según la jueza, las pruebas demostraron que él había asesinado a su madre y hermano para apoderarse de la fortuna de Mauricio. Jonier aseguró que la sentencia era casi una pena capital, debido a su avanzada edad, pues se enfrentaba a 60 años de prisión. Al final, el 14 de junio, se le dio una sentencia de 663 meses, lo que equivale a 55 años y 3 meses de prisión. Los familiares y amigos de Mauricio y Marlene, así como el fiscal, se sintieron complacidos con el fallo. En el recurso de apelación se argumentó que existían inconsistencias en el caso, y que no se había llegado a la convicción más allá de toda duda razonable de que Jonier le había quitado la vida a su madre y a su hermano. Aunque con esta condena parecía haberse cerrado el caso que conmocionó a toda Colombia, la tragedia volvió a despertar el interés público a mediados de agosto de 2024. Y es que se conoció un nuevo video, donde supuestamente se veía a Mauricio aceptando que él se había quitado la vida. Inicialmente el video fue publicado por la cadena de noticias Caracol con una duración de 21 segundos. En esta se ve a Mauricio en su lecho de muerte, con su madre al lado, al parecer ya estaba sin vida. En voz baja, Mauricio dice que ya no puede más, y que nadie sabe lo que está pasando otro. Un segundo después, y con muestras de incomodidad y dolor, Mauricio levanta las sábanas y muestra sus heridas. Las imágenes dejan ver su camiseta blanca, con la parte del abdomen y el pecho llena de sangre. Después de esto vuelve a arroparse y dice la frase: "Yo me acabo de enterrar cuchillos". En un informe periodístico de este mismo medio se cuestionó que la Fiscalía nunca reveló la existencia de este video en el proceso judicial. En tal sentido, la abogada defensora de Jonier dijo que entablaría acciones jurídicas. Argumentó que las imágenes eran material probatorio para exonerar al hombre, ya que avalaban la primera hipótesis que se había manejado. Sin embargo, posterior a la publicación de este video, un canal en una famosa red social publicó la cinta original completa, que dura 47 segundos, en las cuales se puede escuchar a Mauricio preguntarle a alguien: "Ya, ¿qué más hago?", lo que podría sugerir que lo estaban obligando a grabarse a sí mismo mientras le daban instrucciones. Además, al final, alguien parece tomar el celular y lo ubica en una posición que Mauricio no hubiese podido alcanzar a llegar, pues se estaba desangrando.
Basados en los audios, sombras y en la posición de la grabación, varios expertos han hecho análisis de la cinta y han llegado a la conclusión de que sin duda ahí hay otra persona. En las imágenes en las que supuestamente Mauricio estaría haciendo el video con el brazo derecho, al moverlo también tendría que mover su cuerpo, pero esto no ocurre así. Otro dato curioso que se notó en la grabación es que muchas personas dicen que se oye a una voz diciendo la sábana y también cierra. Esto se escucha luego de que Mauricio hace un gesto de dolor abriendo la boca. El video generó una fuerte controversia en Colombia. Cientos de usuarios de las redes sociales cuestionaron la supuesta confesión, coincidiendo con las opiniones de los expertos. Para muchos, la grabación solo acentúa la tesis del caso para la fiscalía, en la cual se sostuvo que antes de fallecer, Jonier obligó a su hermano a dejar pruebas, para que supuestamente se creyera que él se había quitado la vida. Además de esto, muchas personas se preguntan de dónde salió la grabación. Se supo que esta estaba en el celular de Mauricio. Este había sido entregado al medio hermano del estilista, Carlos Andrés. Como él estaba privado de la libertad, no podía recibir celulares físicamente, así que se entregaron a la abogada de la familia, quien hizo llegar el material a los medios. La aparición tardía de este video generó duras críticas hacia la fiscalía por no haber presentado esta prueba tan importante en el juicio. Algunos profesionales que analizaron el caso afirmaron que el video podía haber tenido un gran impacto en el proceso judicial. Al respecto, el fiscal respondió que no conocía de la existencia de este video y que el analista encargado de revisar el celular de Mauricio solamente analizó las partes importantes para la tesis de la fiscalía. Para la abogada de Jonier, la salida de este video a la luz podría implicar un presunto ocultamiento de material probatorio. Este supuestamente debía ser revisado y aclaró que solicitaría el cambio de legado del fiscal y de la procuradora del caso. Respecto a esto, el investigador que tenía a cargo la custodia y análisis de los elementos del teléfono de Mauricio comentó que no se percató de la existencia de este video, a pesar de que sí estaba enumerado en el inventario de evidencias. También aclaró que todo el material de prueba que se extrajo del celular de la víctima fue legalizado ante los jueces de control de garantías. Y aquí se puede ver que no se trataba de un ocultamiento de pruebas como lo hacía ver la defensa, sino que simplemente era algo que se había pasado. También se sumó a esto un informe de una agencia especial que adelantó la fiscalía, y con el cual se disiparon todas las dudas y presuntas omisiones de este video. En tal sentido, el abogado de la familia de las víctimas comentó que para la fiscalía no había sido necesario utilizar este video, y el no utilizarlo no afectaba para nada el proceso penal en contra de Jonier. En los últimos días también ha habido pronunciamientos tanto de familiares como amigos de Mauricio con relación a estas grabaciones, y aún continúa dando de qué hablar en Colombia y en toda Latinoamérica. Aún falta por conocer los resultados de las apelaciones hechas por Jonier, estas ante el Tribunal Superior de Bogotá, y de ser necesario dijo que iría hasta la Corte Suprema de Justicia. Es un caso que tal vez no se ha destapado por completo, y en los próximos días puede que conozcamos más detalles. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como se dijo ya en el guión, muy impactante, un caso que dio mucho de qué hablar en su momento, un caso del cual hablamos aquí cuando pues se acababa de descubrir todo lo que estaba sucediendo y el cual pues ya le traemos un cierre con esta nueva información. Realmente pues ya hay una condena, hay muchas pruebas que acusan a Jonier y este video, más que ayudarlo, para algunas personas pues solo terminó cavando todavía más su tumba en la cárcel. Veremos ya qué pasa en los siguientes días, si se apela, si se vuelve a hacer el juicio o no. Pero hasta este momento Jonier es el culpable de la muerte de su hermano y de su madre. Se quería quedar con el dinero de su hermano porque tenía muchas deudas. Y al final pues esto hizo que él cometiera este acto tan terrible. Si hay alguna actualización o esta persona es exculpada, pues también lo tendrán por aquí cuando todo salga a la luz. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.